y vamos a presentar el módulo de anestesia obstétrica. El primer orador que va a hablar es el doctor Mauricio Vasco Ramírez, es médico anestesiólogo, intensivista. Él realizó una estancia formativa de anestesia obstétrica en el Hospital Clínic de la Universidad de Barcelona, España. Es escolarip de simulación médica en el Centro de Simulación de Harvard, Boston, Estados Unidos. Es miembro del Consejo y de la Junta Directiva de la World Federation y es docente y jefe de simulación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Mauricio nos va a dar la charla de valoración anestesiológica en la paciente obstétrica. Además, es un amigo que tenemos, colombiano, que siempre está en contacto con nosotros para asesorarnos. Gracias, Martín. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? ¿No se oye bien? ¿Cómo están? Bien, perfecto, muy bien. Muy feliz de estar acá. Gracias al comité organizador por la invitación. Les pido el favor si me pueden proyectar la presentación. Y vamos a dialogar durante estos 20-30 minutos de un aspecto muy importante que tenemos en la práctica de la anestesia obstétrica y es cómo hacemos la valoración preanestésica de estas pacientes. No es una sorpresa en muchas partes del mundo cuando los médicos ginecólogos, conociendo que van a desarrollar algunos procedimientos en las pacientes obstétricas, la instrucción que le dan es ven mañana en ayunas, no comas nada y a partir de ese momento decidimos qué vamos a hacer contigo, si es una inducción o si ya tienen pensado que es una cesárea. Pero sumado a esa orden, no se tienen en cuenta las dinámicas que existen en los servicios obstétricos y muchas veces esas pacientes llegan desde las 6, 7 de la mañana a los servicios y ocurre que son las 2, las 3 de la tarde y no se ha podido resolver la situación de esas pacientes porque la dinámica del servicio con las urgencias y otros procedimientos no ha permitido que eso se haga. Entonces vamos a desarrollar una serie de reflexiones. Vamos a revisar la literatura mundial y vamos a plantear si ustedes lo están haciendo, qué elementos pueden tomar de esa revisión para enriquecerlo y seguirlo haciendo. Y si no lo están haciendo, cómo podemos implementar en nuestros servicios obstétricos o en los sitios donde tenemos un alto volumen obstétrico, servicios de valoración rutinaria para las pacientes obstétricas, en especial gestantes que puedan tener alto riesgo y beneficiarse de alguna optimización perioperatoria. Muy bien. Durante esta presentación, ese es mi correo electrónico, me pueden escribir sin problema para cualquier pregunta y bibliografía, pero van a aparecer unos códigos QR. Les pido el favor que tengan su celular a la mano y en las pantallas laterales para las personas que están atrás, escaneando esos códigos QR van a poder ingresar a los artículos de interés. Entonces nos vamos a plantear dos objetivos muy puntuales. Después de una introducción de la importancia de nosotros como anestesiólogos en este rol que tenemos que asumir como especialistas en medicina perioperatoria, vamos a mencionar aspectos de la valoración preanestésica, como ven ahí, muy enfocada, y enfocarnos también en las pacientes de alto riesgo, como les había planteado. Entonces no es una mentira y es una realidad que en América Latina tenemos la incidencia más alta de cesáreas del mundo. Sistemáticamente la literatura de varios tipos, desde la literatura gris hasta la literatura indexada, ha mostrado cómo en nuestras regiones el volumen de operación cesárea cada vez va incrementando. Y esto no sería tan problemático si no se asociara en la literatura de buena calidad que cuando se hace operación cesárea se incrementa de manera significativa las causas de morbimortalidad materna. Las pacientes que tienen mayor morbimortalidad por estas causas descritas en Lancet, en la publicación más grande que hay en el 2016, muestra que la sepsis es ahora la causa emergente más frecuente de muerte materna, seguida por los fenómenos tromboembólicos, la hemorragia, los problemas asociados al manejo de vía aérea, en especial en estas pacientes que necesitan procedimientos de emergencia o reintervenciones. La enfermedad cardíaca se está posicionando fuertemente en nuestra región. El último reporte de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia muestra que la letalidad está dada por enfermedad cardíaca y embarazo.
Y reitero, un común denominador es la operación cesárea. Entonces, un procedimiento que a uno pues, no le parece inocuo, lo hace mucho, se vuelve el común denominador, se flexibiliza en la indicación, aparece como un punto determinante en los criterios de morbimortalidad. Entonces, es por eso que muchos grupos en el mundo, a nosotros los anestesiólogos, nos dicen, ustedes son muy buenos en la detección del riesgo de las pacientes que van para intervenciones obstétricas, sea analgesia, anestesia para cesárea, pero muchas veces en esos servicios no se dispone de personal de apoyo para que se manejen esas pacientes. Entonces nos toca a nosotros ser lo que ellos han denominado ese intensivista periparto, ese médico perioperatorio, que de tomar las decisiones con el grupo de enfermería, de matronas, de obstetras y de cualquier otro personal que esté involucrado en el cuidado del binomio madre-hijo para asumir ese rol. Y la pregunta es, ¿lo queremos hacer y lo podemos hacer o no? Este artículo que evaluó los sitios que tienen bajos recursos y que tenemos que trabajar en países de bajos y medianos ingresos, encontró cómo, además de los procedimientos de analgesia de parto y de cesárea, la intervención de un anestesiólogo es requerida en países de altos ingresos en hasta el 60% de la atención de los partos. ¿Qué se puede esperar en nuestros sitios de bajos recursos donde el único chance que tienen esas instituciones es que nosotros les podamos dar una mano y brindar una ayuda, con otras competencias que aparecen cuando hay emergencias obstétricas? Entonces, se ha asociado la práctica y la presencia de anestesiólogos con formación o con inclinación en el cuidado materno en un estándar de seguridad obstétrica. Y es algo que para el mundo ahora es muy importante, que nosotros no seamos solo personas que estamos ahí esperando a que nos llamen para poner una analgesia o para pasar a una paciente para cesárea, sino que nos involucremos en todo ese equipo de cuidado periparto y podamos dar nuestras competencias para brindar esa atención. Entonces, las preguntas que vamos a empezar a resolver aquí es, ¿a quién se le debería hacer esa valoración preanestésica, en dónde y cómo? Y empiezan a aparecer respuestas. Para la mayoría de las pacientes sanas que van a terminar su embarazo sin saber cuál va a ser la vía, estas pacientes deberían ir a una consulta formal, así como nosotros evaluamos un paciente para una herniorrafia o para una colelab, para cualquier otra cirugía electiva, alrededor de la semana 32. Y evaluar sistemáticamente todos los que le voy a ir contando ahora. Hay que desestimular esa estrategia que hay, que las pacientes embarazadas no vayan a la valoración preanestésica. Las pacientes embarazadas realizan más de 6 controles prenatales, les realizan más de 4 a 8 exámenes de ultrasonografía. Son mujeres que están acostumbradas a consultar frecuentemente a los sistemas de salud para que le optimicen la condición de su parto por otras áreas y por otras especialidades. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Adicionalmente, las guías mencionan que si tiene alguna condición clínica que le aumente el riesgo, y mencionaban para esta época en el 2010 en este artículo, las obesas mórbidas, los límites de edad, las gestaciones múltiples, esas pacientes deberían ser evaluadas antes. Y antes es cuando, con condiciones comórbidas severas, deberían ser evaluados, inmediatamente fueran captadas por el grupo obstétrico e ingresadas al sistema de control prenatal. ¿Qué está pasando cuando nosotros nos llaman para que evaluemos estas pacientes? Nos disgustamos, nos ponemos bravos, nos llama la atención y decimos, ¿pero por qué nos están llamando? No, el día que le vayamos a colocar la analgesia o que la vayamos a operar nos avisan y la vemos. O mándela a otros especialistas. Que tiene una enfermedad del corazón, mándesela al cardiólogo. Está enferma del pulmón, mándesela al neumólogo y que anote ahí si se puede o no. Entonces, si nosotros, reitero, y voy a repetir esto muchas veces, no asumimos ese rol en el contexto perioperatorio, va a ser muy difícil. Probemos escanear este código QR. Leti, dime si lo puedes bajar, los que están ahí cerca de las pantallas y los que están apuntando desde acá. Apenas les aparezca en PDF, lo mandan a todos los grupos de WhatsApp que tengan y se los mandan a sus compañeros. Estas guías, que son las guías de estándares mínimos que lideró una uruguaya, Emilia Guasch, que está radicada ahorita en España y nos acompañará ahorita más tarde en este módulo. Dentro de las cosas que menciona, es un artículo de consulta obligada para los que trabajamos en obstetricia, tiene ese cuadro, no es el interés que lo vean ahora detallado, donde están esas condiciones comórbidas que requieren que esas pacientes sean evaluadas antes de esa semana 32. Y si es del caso, nosotros las sigamos viendo como anestesiólogos en nuestras consultas de alto riesgo para optimización y realizar con ellas un plan concertado para la urgencia y para lo electivo, porque
obstetricia es impredecible. Nosotros podemos planear todo para el momento de terminación del embarazo en el mejor de los casos, pero pasan muchas cosas, rompen membrana, rompen el útero, inician actividad, tienen algún accidente, en fin, hay que tener eso planeado desde antes. Bueno, algo que nos ha ayudado mucho y que ha permitido evaluar un gran número de pacientes es cuando las pacientes por algún motivo van a las instituciones y son hospitalizadas. A Martín le tocó en Medellín cuando estuvo con nosotros. O sea, nosotros cuando las pacientes ingresan por una amenaza de parto, por una infección urinaria, aprovechamos en ese momento que están hospitalizadas y hacemos este tipo de consultas y este tipo de valoración. Y esa valoración se le entrega de una vez a la paciente y se le dice el día que vaya a volver para terminación del embarazo, usted dice que ya está evaluada por anestesiología. Este aspecto es importante, ¿por qué? Porque obstetricia, como lo definió un profe mío, tiene horas de tedio asociado a segundos de terror. Y la gente se queja mucho en la productividad de los servicios que para qué tienen tantos recursos instalados en obstetricia si no se hace nada. En esos ratos donde no se hace nada, son esos ratos los que aprovechamos para evaluar las pacientes, para hacer las evaluaciones preanestésicas, para hacer los simulacros, para hacer el trabajo en equipo, para hacer los ejercicios de entrega efectiva de pacientes y optimizamos todos esos espacios para eso. Desestimular la política que existe el día que llegan, señora, fírmeme acá, y firman 4 o 5 papeles, el consentimiento de enfermería, el de obstetricia, el de anestesia, el de las transfusiones, porque cuando van a los procesos médico-legales los pacientes dicen, sí, yo tengo firmado ese papel, pero la verdad a mí nunca me explicaron, nadie me explicó con detalle cuáles eran los riesgos que podía pasar y por eso miren que la casualidad de que la presentación de ustedes haya ido primero fue muy importante para mostrar todas las cosas que pasan con las pacientes y relatan que nunca se les explicó que eso era una posibilidad. Bueno, ¿y quién la debe hacer? Este artículo reciente que apareció en las revistas indexadas en anestesia por el grupo de Harvard. Boston en el Brigham tiene un hospital de medicina perioperatorio impresionante. Lo lidera el doctor David Jenner, que es ahí el primer autor. Pero nosotros tenemos que cubrir nuestros nichos de trabajo. Nosotros hemos perdido las sedaciones. Hemos perdido muchos procedimientos que como anestesiólogos somos nosotros los que tenemos que hacer. La anestesia es un acto anestésico, es para ser realizada por anestesiólogos. Si nosotros no empezamos a asumir el reto de hacer las evaluaciones proanestésicas de estos grupos, va a aparecer alguien que los haga y nos va a quitar el trabajo. Y van a empezar todas las peleas con los ministerios de salud después a decir que por qué eso lo teníamos que hacer nosotros y no otras personas. Entonces no perdamos estas oportunidades y desde ya que vemos que es un chance laboral importante, tratemos de asumirlo y cubrirlo. Entonces, en ese marco inicial que nos ubica en lo que debemos ser nosotros como especialistas en medicina perioperatoria y en este caso periparto y partes del equipo, vamos a hablar de aspectos muy puntuales relacionados ya con la valoración preanestésica. Entonces hay 2 escenarios. El primer escenario son las pacientes embarazadas que las van a operar de eventos no obstétricos. La paciente con colicistectomía, con apendicectomía. Entonces ahí les sugiero este artículo. Recuerden que toda mujer en edad fértil que vaya a ser sometida a un acto quirúrgico debe tener una prueba de embarazo para descartar embarazo, así ella pues tenga claro que no está en embarazo, que planifica, en fin. Tengamos siempre una prueba de embarazo en esos contextos y en esas situaciones. Y hay unos temas de evaluación sistemática que están ahí definidos que debemos tener en las evaluaciones. Pero hoy nos vamos a ubicar, y el favor que me pidió Martín fue en el contexto de las pacientes que están en terminación del embarazo o en procedimientos obstétricos. Una paciente le van a hacer un cerclaje, una paciente que va a terminación del embarazo por parto, por cesárea y requiere analgesia. Y ahí les reitero, las 2 guías de referenciación más importantes son estas, la europea y la guía de la ASA, que se encuentran ambas en texto completo para que ustedes las puedan consultar y las puedan tener de marco referencial. ¿Qué dicen estas guías? Estas guías dicen que a la gestante se le debe realizar un interrogatorio y un examen físico enfocado. ¿Enfocado a qué? A las causas más frecuentes de morbimortalidad en este grupo poblacional. El sistema perinatal que ha hecho CLAP OPS, que nació aquí en Uruguay, para nosotros se convierte en una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque en ese tamizaje inicial que hacen las pacientes cuando ingresan al control prenatal, ustedes saben que en esos cajones amarillos están determinadas las condiciones de riesgo, está su grupo sanguíneo, los factores sociales.
Entonces, para nosotros como anestesiólogos, cuando estas pacientes llegan por primera vez, la consulta en el sistema perinatal es importante porque nos orienta qué la saca del contexto de embarazo normal. Durante la pandemia de COVID, este formato se actualizó y permitió tener signos que nos permitían identificar, detectar y manejar las pacientes también con COVID-19. Entonces, esto es una gran herramienta que a veces subutilizamos. Yo, pues, múltiples veces le digo, nosotros vemos a Uruguay como lo que es la cuna de la medicina perinatal en América Latina y en el mundo. Y la mayoría de recursos que salen acá de Clavo PS los utilizamos en todo el mundo y en nuestras regiones para mejorar la atención de las pacientes. Considero que ustedes son afortunados si lo tienen, lo que no sé es si lo usan sistemáticamente como lo utilizamos en otros sitios que no tenemos la fortuna de convivir con ellos y trabajar con ellos y poder tener estas herramientas. Entonces, esta es como la primera fase que utilizamos para ese tamizaje inicial para orientar la valoración de estas pacientes. Y con las guías de valoración preanestésica convencionales, se las traigo aquí de referencia. Estas son las británicas, que somos las que más utilizamos nosotros, las tradicionales y las que salieron ahorita en pandemia. Pues tenemos los aspectos fundamentales, las cirugías previas, las alergias previas, las complicaciones menores y mayores, que nos ayudan mucho para tener un mapa mental y pues no es el caso de detallarlas hoy, pero son elementos que si ustedes escanean y los pueden guardar ahí, les sirven mucho para hacer todos estos procesos de manera sistemática. ¿Cómo van con la escaneada de los códigos? Tranquilos que cada código que ustedes bajan en el computador les queda identificado la URL y eso después lo pueden ir mandando y lo pueden ir guardando, no se les pierde. Bueno, entonces vamos a empezar con vía aérea. Tengo colegas que todavía pues teníamos discusiones y decían la gestante no es vía aérea difícil. ¿Qué pasa con los últimos artículos? Solo les voy a mostrar dos. El primero fue el británico. En el estudio británico, recuerden que la incidencia de intubación fallida en población normal está alrededor de 1 en 1.500, en el mejor escenario. El reporte británico nos mostró 1 en 443. Tenían una muerte por cada 90 intubaciones fallidas, un abordaje a través del cuello, la nemotecnia fona pues en inglés por cada 60 intubaciones fallidas, 8% presentó broncoaspiración significativa que llevó a manejo invasivo con ventilación mecánica y los escenarios que describen los británicos eran asociados a emergencias obstétricas, la preeclampsia severa que hace pérdida de bienestar fetal, el abrupcio de placenta, la cesárea urgente, la paciente séptica, en fin. Recientemente los gringos publicaron su reporte de intubación fallida, liderado por Brian Bateman. Pues ahora él estaba en Boston, se movió ahora a Stanford. A este grupo le entregan todos los datos de Big Data de Epic para que hagan grandes estudios y reportes allá en los Estados Unidos. En obstetricia pues tienen los reportes más interesantes ahora. Estos grandes reportes poblacionales contradicen todos los metaanálisis y los ensayos clínicos que hay, porque pues con las muestras y con la realidad, ante la realidad, ¿quién va a debatir los resultados? Y mostraron que la incidencia es alta, 1 en 800, sigue siendo más frecuente que en la población normal tener un escenario de intubación fallida en la obstétrica, y ellos encontraron factores todos atribuibles a la vía aérea difícil y a la intubación fallida que se podían encontrar en la valoración preanestésica. La mayoría de ellos fueron anatómicos, obesidad, Mallampati 3-4, limitación en la movilidad del cuello. Muy buen reporte y muy enriquecedor. Entonces, en ese orden de ideas, uno ya dice, bueno, me preocupo si son vía aérea difícil. Pero ¿qué otra característica tiene la vía aérea en obstetricia? Que es dinámica y dinámicamente tiende a empeorar. Este reporte de caso de Bhavani Kodali en Brigham mostró cómo las pacientes cuando ingresaban en trabajo de parto, siendo Mallampati 1 y 2, por el edema, solo del proceso del parto y los líquidos que le colocaban, se hematizaba la vía aérea y terminaban en Mallampati 4. Y después el grupo británico mostró cómo estos cambios en la vía aérea persisten en el posparto, que muchas de estas pacientes requieren intervenciones de nosotros en el posparto, intubarlas para revisión uterina, para una reintervención por hemorragia posparto, etc. Entonces, no se confíen en que una valoración de la vía aérea normal a la semana 32 debemos reevaluarla durante el momento del parto y del puerperio cuando vayamos a hacer el abordaje porque pueden haber cambiado y podemos tener condiciones adversas. Las guías son claras en que las pacientes obstétricas deben recibir profilaxis de broncoaspiración. Para que una profilaxis farmacológica con metoclopramida,
un anti-H2 como la ranitidina o un inhibidor de bomba de protones como el omeprazol actúe, necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? Al menos 30 o 40 minutos. Si yo no lo pongo en todas las pacientes obstétricas, cuando vaya a abordar la vía aérea no voy a tener ese beneficio y no voy a tener 30 o 40 minutos para producir vaciamiento gástrico y neutralizar el pH. Es por eso que a pesar de múltiples publicaciones, en nuestro grupo seguimos de manera rutinaria a todas las gestantes antes de procedimientos quirúrgicos, así sean con regional, suministrando profilaxis de broncoaspiración y lo respaldan no solo las guías gringas, sino las canadienses y las británicas. Y desde la perspectiva médico-legal es muy importante para nosotros mantener esta práctica. El segundo grupo que es vital es el de enfermedad cardíaca y embarazo. Aquí apareció un concepto muy bonito y los invito a que revisen a profundidad este artículo que es el de los equipos cardiobstétricos. Los equipos cardiobstétricos es un concepto maravilloso y si pueden ver en los televisores laterales aquí en la parte de abajo, involucra el cuidado de la paciente con enfermedad cardíaca desde la preconcepción, el embarazo, la atención del parto, el posparto inmediato, pero el puerperio ellos lo llaman el cuarto trimestre. Y evalúan todo lo que se llama el seguimiento a largo plazo de las pacientes con enfermedad cardíaca después de que se desembarazan. En estos equipos los anestesiólogos tenemos un rol fundamental y un liderazgo indiscutible y necesitan que nosotros nos vinculemos para trabajar de la mano con ellos. En este libro, pues que es el libro de referencia que nosotros utilizamos en Medellín, en nuestro servicio obstétrico, los invito a que revisen el capítulo de estratificación del riesgo y manejo perioperatorio, porque como les digo, aquí es donde hemos tenido los impactos más grandes en disminuir mortalidad, porque la mortalidad por enfermedad cardíaca en nuestra región tiene alta letalidad. Mejoramos en las otras, no. Y lo primero que quiero que hagan es, en la parte inferior, clasifiquen el riesgo de las pacientes con enfermedad cardíaca. Y miren que es distinto si uno vive en un país rico, así vive en países pobres. Y el reporte de ROPAC ha permitido diferenciar eso. Entonces no es lo mismo si yo vivo en regiones que se comportan como países de bajos y medianos ingresos, así yo vivo en un país de altos ingresos como es donde marca Uruguay. Y tendrán una estratificación distinta y de acuerdo a esa estratificación ustedes deberán ubicar a esa paciente en el mejor centro, no solo obstétrico, sino que le pueda dar cuidado cardiovascular. Es muy difícil en obstetricia encontrar un buen centro obstétrico con buen soporte cardiovascular. Uno encuentra o lo uno o lo otro, pero que tenga las dos cosas es muy complicado. Entonces ahí hay una oportunidad de tener centros balanceados que puedan recibir la paciente con cardiopatía y tenga suficiencia para manejar el tema de la gestación sin que obligatoriamente termine en una cesárea para volverlo más cómodo y entregar a la paciente enferma a una unidad de cuidado intensivo para cuidarle el puerperio. Este es nuestro algoritmo, no vamos a entrar en detalle, tiene todo el abordaje antes de que se embaracen cuando conocemos la enfermedad o cuando se embarazan y no se pudo hacer optimización preconcepcional, cuáles serían los enfoques. Pero quiero que, así como nos hablaron ahorita de banderas rojas, también existen banderas rojas en la gestante, que son las que están ahí descritas arriba a mano izquierda. Y las pacientes que presenten esas condiciones definitivamente van a requerir un manejo en instituciones altamente especializadas y muchas de ellas en los países que terminen la interrupción voluntaria del aborto, del embarazo con aborto, van a terminar en técnicas de inducción de aborto porque la mortalidad es muy alta. Y para esas técnicas de interrupción también necesitan anestesia y analgesia. Entonces nosotros también estamos involucrados ahí. Si les van a hacer ligadura de trompas porque el riesgo es tan alto y no se pueden embarazar, también toca darle anestesia. O sea, nosotros tenemos que estar en todas las intervenciones de ellas. Y da mucho pesar cuando nos llegaban estas pacientes muriéndose a nuestros servicios y el esposo nos decía, doctor, no la pudimos ligar las trompas porque no le dieron anestesia porque estaba muy grave. O sea, no pudimos responder a la necesidad que necesitaba esa paciente con una enfermedad cardíaca severa para que no muriera por una condición comórbida. Adicionalmente, los invito a que cuando evalúen estas pacientes soliciten biomarcadores. El péptido natriurético cerebral, el BNP o el ProBNP, en estos momentos es considerado, junto con todo el enfoque que hacemos global, en un indicador que cuando está normal nos descarta la probabilidad de complicaciones mayores. Cuando está alterado, así la paciente esté asintomática, tenemos que remitirla a estos centros y optimizarla. Son pacientes que van a tener una alta tasa de complicaciones. Entonces, con un examen que es muy barato, muy sencillo y muy rápido y que se realiza en urgencias para descartar disnea de origen cardíaco no, alto riesgo en enfermedad tromboembólica, falla cardíaca, etcétera, nos podemos ubicar muy bien en estas pacientes con enfermedad cardíaca. Bueno,
Para terminar esta parte, quiero que se ubiquen en ese corazón que ven allá al lado izquierdo de la pantalla, derecho de ustedes de la pantalla. Y ahí vemos cómo, en el mismo artículo de los equipos cardioobstétricos, miren cómo el niño que es pequeño para edad gestacional tiene riesgo de sufrir enfermedad cardíaca de cualquier origen. El niño que nace pretérmino tiene riesgo de tener enfermedad isquémica, ataque cerebral o enfermedad cardíaca. La madre diabética, además de esos, tiene mayor riesgo de falla cardíaca y diabetes en la vida adulta. Y las preeclámpticas tienen, además de todos esos riesgos, de ser hipertensa crónica. O sea, desde la gestación para el bebé y para la madre se generan unas condiciones que estos equipos perioperatorios, periparto, podemos anticipar, modular y controlar. Entonces, las oportunidades son enormes. Vamos a abordar los dos últimos grupos para ir terminando, que son los pacientes que reciben medicamentos que alteran la coagulación, que debemos evaluar en la consulta preanestésica, y los pacientes que tienen enfermedades o coagulopatías, la más frecuente la trombocitopenia. En este primer subgrupo, la literatura ha mostrado, tiene algo de sesgo pues, de publicaciones hacia no mostrar los eventos adversos, de que es raro que aparezcan reportes de caso de hematoma neuroaxial en pacientes que toman anticoagulantes. La realidad es distinta y por eso las guías que mencionaban ahora en la conferencia previa, para que las escaneen y las tengan ahí en texto completo, explica cómo el riesgo de dar anestesia general es importante y siempre que podamos vamos a tratar de abordar el neuroeje. Por eso la importancia de conocer los tiempos de seguridad de estos medicamentos, cuándo no usarlos, cuándo reemplazarlo con medidas mecánicas o qué estrategias poder utilizar para tratar de dar analgesia o anestesia neuroaxial. Estos esquemas, estas son las de Carlitos que los presenté en clase en Buenos Aires la vez pasada en español. Hay que tenerlos en algún lado, pero desde el punto de vista práctico lo que yo les quiero decir es que toda paciente con heparinas de bajo peso molecular profilácticas requiere de 10 a 12 horas de suspendida o no aplicada para abordar el neuroeje de manera segura. Y si estas heparinas de bajo peso molecular están en dosis de anticoagulación, necesita un intervalo de 24 horas. Si ustedes consideran que esta paciente o los obstetras debe recibir una medida tromboprofiláctica farmacológica en un periparto, mejor que usen heparina normal, no fraccionada, el liquemine, la heparina sódica. Queda un tiempo de 4 horas sin necesidad de tener pruebas de coagulación para poder abordar el neuroeje de manera segura cuando se utilicen dosis profilácticas. Entonces, ante todo, pues la navegabilidad que da el protocolo de SOAP, esto es muy importante. Y también es muy importante es que entendamos que tenemos que pedirle a los obstetras que utilicen medidas mecánicas cuando vamos a estar en situaciones de perioperatorio, porque estas medidas farmacológicas nos pueden alterar o el abordaje al neuroeje o en pacientes coagulopáticas no se pueden utilizar. Entonces tengan a la mano las guías de la ARRA. No tengo conflicto de interés, pero esta aplicación que es muy barata me encanta, sobre todo porque la aplicación de la ARRA en medicamentos perioperatorios tienen, como ven ustedes en la parte inferior, un bloque que es solo para la paciente embarazada, con las connotaciones de las embarazadas. Entonces dice si es un bloqueo superficial, si es profundo, si es un bloqueo del neuroeje no embarazadas y todo el capítulo de embarazadas. Uno siempre tiene un amigo que sabe esto, ustedes no han visto, le llega uno a la paciente y uno llama a alguien y le dice, ¿cuánto es que tengo que esperar? Le dice, tanto, le escribe por el chat, bajen la aplicación para que el amigo descanse un poquito, es muy importante. Bueno. Estas guías en español también las traigo para las escaneen y las tengan, en las que nosotros utilizamos allá en el Clinic en Barcelona. Es el enfoque del Royal College de estratificación de riesgo tromboembólico y nos muestra cómo clasificamos los grupos y nos muestra también las dosis, los intervalos y cuándo se necesitan medidas mecánicas. Entonces, la información ahora está, el problema es que uno no la tiene. Y uno viene a estas charlas, pero ya mañana no se acuerda. Dice, ¿cuánto es que era? Entonces, por eso es importante tenerla ahí en los dispositivos. Pues tener el amigo, pero a veces el amigo no puede contestar, tenerlas ahí en el dispositivo para la consulta. Y en la valoración preanestésica, pues uno le dice a la paciente, un momentico que voy a consultar para estar seguro, para poderle dar una buena recomendación. Bueno, para cerrar, pacientes que tengan alteraciones en la coagulación. Entonces, la trombocitopenia es delicada. Los anestesiólogos en obstetricia creemos que hay que pedirle plaquetas a todas. Las guías dicen que no, pero cuando hay que pedirlas, a esas no le pedimos o no sabemos cómo interpretarlas. Entonces pasamos como de blanco o negro, no tenemos escala de grises. La trombocitopenia hay que interpretarla de acuerdo a la etiología. Y esta guía, por favor, la escanean y la descargan. Recientemente agrupó la mayoría de pacientes obstétricas y dio unas recomendaciones generales.
y puso un punto de corte, pero no es solo el punto de corte. Además del punto de corte es la causa, la velocidad en la caída y cada cuánto tenemos que pedir el conteo plaquetario y si hay otros medicamentos asociados. Miren, síndrome antifosfolípido es el ejemplo. Las pacientes con síndrome de fosfolípido siempre tienen ¿cuáles medicamentos que alteran la coagulación? Tienen dos, aspirina y la heparina bajo peso molecular. Y llegan con esas dos hasta la semana 34 que le suspenden la aspirina. ¿Por qué? Porque ya se embarazó, ya llegó a término, ya no la necesita. Pero muchas de ellas no les dicen eso y continúan tomando dos drogas. Ninguna de estas guías nos dice qué hacer cuando tienen las dos drogas. Uno sabe cuando tiene o aspirina que no hay problema o la heparina bajo peso, pero ante la combinación hay incertidumbre. Estas guías trazan un punto de corte en 70.000. Ese es como el nuevo número mágico. Pero el 70.000 tiene varias características. Que sea reciente, en las últimas 6 horas, que no haya dos medicamentos que alteren la coagulación y tercero, que no haya coagulopatía clínica, que la paciente no tenga estigmas de sangrado por encías, petequias, morados, pues equimosis, etc. Entonces, con ese nuevo punto de 70.000, a la mayoría de pacientes que tengan más de 70.000 con esas condiciones, nosotros abordamos el neuroeje. A las que tengan menos de 50.000 nos da más miedo, pero a nosotros con pacientes, por ejemplo, de PTI, púrpura trombocitopénica inmune, les ponemos raquidias con 40.000, con 30.000, pero pues ya es en servicios muy especializados y con una consulta pues de apoyo muy importante, pero lo hacemos. Entre 50 y 70 es el riesgo-beneficio. Yo siempre hago la misma pregunta, 66.000 plaquetas me acaban de llegar, pesa 125 kilos, tiene estridor y tiene preeclampsia. Y yo le busco en la espaldita y le toco ahí un espacito lumbar. ¿Quién le pone raquidia? Yo. Y no está sangrando por la densidad, yo la pongo. Listo, entonces hay otra gente que dice, no, yo le doy anestesia general, tráigame en el videolaringoscopio, doctor, aquí no hay. Ah, bueno, tráigame pida ayuda, son las 10 de la noche, está usted solo. O sea, uno balancea, pero pongan en la historia, decido colocar raquidia por no vía aérea difícil, no tengo equipos de soporte, estoy solo, le explico a la paciente, los riesgos de hematoma espinal son bajos, sopesando riesgo-beneficio, lo hago y ya, escribo y lo hacemos mucho. Bueno, el editorial de ese artículo es buenísimo, lo escriben las dos ex jefes de Chicago, Bárbara y Cintia. Ellos, los gringos, dicen que solo en gel hay que pedir plaquetas cada 6 horas. Nosotros a todas las preeclampsias severas sin gel las pedimos cada 6 horas porque vemos unas cosas horribles. En el área ecuatorial las pacientes mueren muy rápido sin tener gel y las plaquetas se deterioran muy grande. Aquí al sur, Chile, Argentina y Uruguay, ustedes tienen un comportamiento interesante, muy como parecido al europeo. No tienen a veces unas preeclampsias severas que progresan tan rápido como las que progresan las de nosotros del cinturón ecuatoriano y las morochas en deterioro. Entonces, esto hay que leerlo con cuidado. Nosotros a toda preeclampsia severa le hacemos plaquetas cada 6 horas y nos llevamos unas sorpresas impresionantes y vemos muchas veces que necesitamos ese conteo reciente para hacerlo. Entonces, individualicen bien para que tengan eso en mente. No es cierto que los exámenes de monitoría dinámica de la coagulación le permiten a uno abordar el neuroeje de manera segura. Eso se inventó para otra cosa. Si alguien les dice que hagan un rote en un TEG y que si está normal lo que ustedes creen que es función plaquetaria le puede chuzar la espalda, le están diciendo mentiras. Y eso no es bueno para la paciente. Entonces, estos exámenes no son para esa indicación, son muy buenos para otras cosas. Y no pongan plaquetas, ni ordenen plaquetas en alguien trombocitopénico antes de chuzarle la espalda creyendo que eso los va a proteger porque eso es un espacio cerrado. En espacio cerrado, revertir la coagulación como hace uno. O sea, uno le pone plaquetas para que le hagan la cesárea, pero no para ponerle una raquidia, pensando que no le va a hacer hematoma. Entonces, ojo que en espacios cerrados no aplica esa conducta y ya está revisado por Cochrane. Bueno, revisen la espalda. Esto es un aprendizaje gigante. Uno le entregan la hoja de valoración preanestésica perfecta y la paciente se siente y la descubren y encuentra una locura o no toca nada. Revisen bien la espalda y documentenlo en la historia clínica. Si se pueden palpar las apófisis espinosos, estamos ganados. Esta diapo muestra la revisión de la clasificación de ASA reciente. No sé si ya la conocían. La clasificación de ASA reciente puso un cuadro para la clasificación de ASA en niños y el de la izquierda, el que está en rojo, para las embarazadas, con ejemplos. Ustedes saben que todas las embarazadas son ASA 2, no porque estén enfermas, sino por cambios fisiológicos. Pero ahí en esa revisión explica que, por ejemplo, ASA 3 es la preeclámptica, la ASA 4 es la preeclámptica severa, la diabetes estacional con insulina,
ASA 5 es, por ejemplo, una ruptura uterina. Entonces, ya se aventuraron a clasificar niños y embarazadas que antes quedaba muy etéreo en la clasificación de ASA. Es un super artículo para que lo tengan y lo lleven a aplicación. Y este de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal es como el que resume todo. Este artículo da lo que nos dio el europeo de las condiciones comórbidas, ahí están a la izquierda mía. No, eso no lo tienen que ver, pues, para cuando lo bajen. Evalúa todas las escalas de riesgo en obstetricia, por enfermedades o generales, es una belleza. Entonces salen todos los scores, los de cardio, los de la Organización Mundial, los de sepsis, bueno. Y termina con un algoritmo donde le dice a uno que, concertado con la paciente y hablando de todas esas condiciones de riesgo, uno toma decisiones. Esta es la que nosotros más utilizamos ahora, desde que salió el año pasado. Funciona muy bien y los invito a que, sobre todo en población de alto riesgo, lo trabajen y lo utilicen para tomar decisiones compartidas con los pacientes y los familiares. Entonces, Martín, eso era lo que me habías pedido. Llega la paciente, señora, firme ahí. Hay mucha controversia si las pacientes pueden dar consentimiento o no a los gritos, con dolor. O sea, ¿quién con dolor llega y le dice, firme aquí que le va a quitar el dolor? Yo firmo, ¿cierto? Pues entonces eso éticamente tiene unos problemas, dicen que están coaccionadas, hay unos artículos que dicen que no se acuerdan cuando le explicaron, hay otros que dicen no le explique y póngale el epidural. Bueno, eso es una locura. La idea es, tratemos de hacerlo durante el plan de parto, durante las conversaciones selectivas, antes de que empiecen a tener dolor severo. Si nos toca hacerlo en el contexto urgente, pues cuando estén sin dolor, explicarle bien a la familia, pero tratemos de que sea un escenario muy planeado. Yo les explico todo esto a las pacientes, apoyadas en literatura. Les digo que les podemos romper la dura madre, que le va a dar un dolor de cabeza, que va a necesitar un parche. Les doy la charla abreviada que acabamos de recibir de todos los déficits neurológicos, infecciosos. Les digo que a veces durante el proceso se puede ir para el espacio raquídeo, para el espacio vascular y puede haber inestabilidad cardiovascular. Las pacientes lo toman muy bien y cuando presentan esas complicaciones lo agradecen y lo entienden. Y a mí los compañeros me decían, no le digas eso que se van a asustar y se van a ir para otra clínica. No, las pacientes ahora quieren estar muy bien informadas y si la información no se la dan ustedes la van a ir a buscar a internet y en internet hay información de mala calidad o aprenden lo que hay en las películas. Entonces la consulta preanestésica de nosotros se ha vuelto es contestar lo que sale en las películas. ¿Ustedes se vieron esta película? La de la atención de la partera en la casa, en el Reino Unido, y muere el niño, y ella termina ganando el caso porque como tenía dolor, nunca entendió el consentimiento informado y lo que tenía documentado ella no se acordó y en el juicio se lo demostraron. O sea, entonces las pacientes lo que le preguntan a uno, doctor, si es seguro tener el parto en la casa. Y ahora en Colombia este es Camilo, el que tiene el vocito como Gaudí, el cantante. Y Evaluna, tuvieron al niño, lo tuvieron en la casa y pusieron fotos y todo, entonces ya todas quieren tener parto en la casa. Salen los estudios que hay autismo. Bueno, esto es una locura. O sea, si la información no se la damos nosotros, los pacientes lo van a buscar en otros lados. Entonces, recomiéndele sitios donde pueda haber buena información. La Sociedad de Anestesia Británica de Anestesia Obstétrica tiene el mejor sitio web de información en el embarazo. Está en todos los idiomas. Todos esos folletos se pueden descargar en español. Explican los riesgos de complicaciones en porcentaje, los raros hasta los más comunes. Y tiene muy buenas ayudas cognitivas que le sirven a los pacientes. Ya te lo devuelvo. SOAP, tranquila que ese es el mismo. La otra sociedad, la SOAP, también lo hace, pero no están sino en inglés. Entonces, de la británica me gusta que ya están en todos los idiomas. Bueno, entonces, claro, uno termina esto y está muy animado, la realidad es distinta. No hagan como estos alemanes que tomaban cerveza cada 8 días en esa piscina y uno les decía, se van a electrocutar y contestaban. Llevamos haciendo esto 15 años y nunca nos ha pasado. Entonces no esperemos a que nos electrocutemos, a que una paciente se complique para cambiar. Tengamos soluciones adaptadas a nuestra región y pensemos, y los invito a que a las nuevas generaciones nos eduquemos pensando en que nuestro rol, a los que trabajamos en obstetricia, está más allá de pinchar espaldas, como dicen en algún sitio de América Latina, sino que somos especialistas en medicina periparto. Y toda nuestra formación en anestesia debe ir enfocada hacia eso, a especialistas en medicina perioperatoria, salir más de los quirófanos y pensar más en desenlaces mayores y proteger a nuestros pacientes, no solo en el acto anestésico, sino en las implicaciones que puedan tener a largo plazo. Muchas gracias por la oportunidad, quedo atento a preguntas.